En primer lugar, agradecer al GDR del Guadalhorce por invitarnos desde CAE a hablar sobre la certificación de producción ecológica, no solo a nivel de campo, sino también de industria agroalimentaria. Y, por supuesto, también destacar que agradecer también el compromiso que tienen desde el GDR desde su inicio con la producción ecológica. Desde su primero PDR están apostando y luchando para que la agricultura ecológica aquí en la comarca pues sea un nicho de trabajo y de sostenibilidad para toda la ciudadanía. Así que bueno, voy a intentar mostraros en estos 20 minutillos qué es eso de la producción ecológica y cómo puede estar al alcance de cualquier productor o responsable de una industria agroalimentaria que quiera producir bajo estos términos. Bueno, como me venía diciendo, pues vamos a intentar en estos 20 minutos explicaros en qué consiste esto de la producción ecológica, que cada vez está más asentada, pero bueno, que seguro que quedan todavía muchas lagunas y muchas preguntas por responder, para que tanto consumidores conozcan qué es la producción ecológica y, por supuesto, agricultores, transformadores y demás, pues si en algún momento quieren incorporarse a este método de producción, pues bienvenidos son. Hoy, precisamente, no sé si tiene casualidad con el día que se ha escogido para la jornada final, pero hoy, bueno, deberían ser todos los días, ¿no? Pero hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Ya Cicerón apuntaba, ¿no?, la importancia en la sociedad y en el mundo agrario de lo que es el campo, ¿no? Así, para dar una pincelada, ¿vale? Explicaros que CAE es un organismo de control, es la primera identificada como número 1, tanto en producción de tareas en producción ecológica como en número de operadores en Europa. Ya en el 91 pues comenzamos por los campos de Andalucía, muchos de nuestros compañeros pues auditando y supervisando fincas. Muchos de ellos incluso acordaréis de Juan de Dios, Carlos Aragón, Juan Berrocal, siguen también todavía Miguel Ángel García, en fin, muchos compañeros que van por aquí, por estos campos de cítricos y, por qué no, ya mismo de nogales, pues auditando y viendo los diferentes cultivos e industrias. Deciros que nos movemos no solo en Málaga, sino en todo el ámbito andaluz, Castilla, Aragón, y también tenemos presencia ya en Perú y en otros terceros países. Cuando hablamos de certificación es muy importante el tema de que es una certificación independiente, no depende entre dos personas que se compran y venden a la vez, sino un tercero, un profesional, pues por escrito identifica y hace cumplir los diferentes reglamentos que es la producción ecológica. Además, nosotros también estamos supervisados por organismos por las autoridades competentes, como puede ser la Junta de Andalucía o la Entidad Nacional de Certificación. Trabajamos con 2 reglamentos a día de hoy, en breve habrá otro, como es el reglamento 834/2007 de producción ecológica, que está reconocido en toda Europa y también está armonizada para países terceros. Cuando hablamos de producción ecológica, hablamos de productos que han sido cultivados sin productos de síntesis química y con respeto y armonía a la naturaleza. Tenemos que dejar claro que residuo cero es una cosa que no tiene nada que ver con la producción ecológica. Por supuesto, en producción ecológica los productos no pueden tener ninguna materia activa, pero además de eso pues contribuye a la sostenibilidad de la naturaleza y al bienestar animal. Afortunadamente podemos decir que ha habido una pausa en torno al nuevo reglamento que se iba a aprobar en Europa a partir del 1 de 2021, y con el tema del COVID y buscando también mayor consenso se aplazará probablemente hasta el año que viene. Cuando se apliquen los nuevos reglamentos, ya informaremos obviamente de qué cambios tiene los diferentes manejos de cultivo, organización y demás. Cuando hablamos de producción ecológica, ¿qué podemos certificar? Pues hablamos probablemente de productos frescos, productos también de origen animal, los productos que poseen en la acuicultura, pues, por ejemplo, Río Frío, que produce el caviar, pues es certificable porque se dedica a la acuicultura, y se excluyen productos de caza y pesca, ¿vale? Y algo muy importante, que se incorpora todos los elementos de la cadena, desde el productor al transformador, comercializador, incluso hasta el consumidor final, ¿vale? Y nosotros, como organismo de control, supervisamos cada uno de esa cadena. Como he dicho, si vamos a ver cultivo nogal pagano, pues iremos con el agricultor, se auditará en función del reglamento y sucesivamente, si pasa a una comercializadora o a una transformadora, pues también se auditarán para ver que cumplen o no las diferentes normativas. Yendo al grano, pues todo empieza a través de un interés propio de una persona que quiera darse de alta en esta certificación, que se anime a cultivar
o a transformar los productos según los métodos de producción ecológica, orgánica o biológica. Es tan sencillo como empezar a rellenar una solicitud en la que se estudiará en oficina y posteriormente, si se llega a un acuerdo, pues se harán diferentes visitas de control, que es lo que llamamos auditoría o inspección, en el que un técnico se personará allí en la finca, bajo cita, y se levantará actas según las evidencias y los diferentes documentos que el agricultor o la industria presente durante el tiempo de control. Esta foto no está muy actualizada y aquí se nota que no da hora, si no llevaremos mascarilla, pero aquí veis un compañero que está realmente a pie de campo, ¿no? Aquí encima de unas cajas, pues queda con un agricultor y en su instalación, en su finca, y lo que va a auditar es su sistema de autocontrol y el proceso productivo. Hablando más llano, pues nosotros quedamos con el agricultor para una finca de nogales y lo que vemos, pues, sus documentos de venta, sus documentos de compra. Hacemos una visita en torno a la finca para ver si cumple o no cumple con los diferentes artículos y ver si todo el manejo corresponde a la producción ecológica. Si vemos que hay alguna desviación o alguna conformidad, pues se abre y se hace unos comentarios para que se corrijan y pueda cursar con la certificación. Por supuesto, también se toman tomas de muestra en función de los riesgos que haya declarado el agricultor. Por ejemplo, un agricultor que linde con otro convencional, pues ahí hay una línea de riesgo que se debe de determinar y calcular cuáles son los riesgos posibles. Este es un ejemplo del modelo de solicitud que tenemos para poder certificarse. Yo, de hecho, traigo aquí algunos en físico, pues si después, durante los dulces, queremos verlo y hablar más tranquilamente, pues podemos verlo, ¿vale? ¿Qué elementos deben de llenar en esa solicitud? Pues tanto la localización, dónde se encuentra, cuál es el entorno, cuáles son sus lindes, cuáles son sus riesgos, la maquinaria que utiliza, su equipo de fertilización, almacén. Es bastante más sencillo de lo que quizás se ve aquí con palabras, ¿vale? Pero sí que hay que tener una cosa muy clara, que quien entre en agricultura en producción ecológica debe estar concienciado, debe hacer las cosas bien, ¿vale? Hay muchos consumidores que están demandando ese producto y lo que quieren es que haya rigurosidad. Eso es muy importante, porque el que apuesta por esto desarrolla... Ya decía, el que consume un producto ecológico, y incluso también el que está dentro de la cadena y hace las cosas bien, pues no espera menos del resto de las circunstancias. Y después, una vez que... Ya sabéis que los cultivos, en cuanto a cultivos leñosos, como puede ser nogal, puede ser un cítrico, puede ser un aguacate, tiene un periodo de conversión de 3 años, que a partir de la tercera campaña, una vez que se inscriba, ya podría utilizar las menciones de producción ecológica, y después de la primera campaña, la siguiente, hasta la tercera, puede utilizar la mención de conversión hacia la agricultura ecológica, ¿vale? Esto siempre va identificado en la etiqueta. Cuando vaya a un mercado de venta directa o vaya a un supermercado o cualquier superficie, veréis las diferentes menciones que se recogen, que veremos más adelante. Se emite después un certificado de conformidad con el titular del expediente o de la industria o de campo, en el que se especifica, pues, los cultivos que tiene dentro de su polígono y parcela. Aquí tenemos un ejemplo ficticio, que este agricultor pues tiene una hectárea con 16 de almendra y está en producción ecológica, es decir, ya pasaron sus 3 años de conversión y ya puede utilizar las subvenciones para la venta de estos productos. Y como decía antes, no solo incluimos a los agricultores que además hacen esta producción, sino también las industrias agroalimentarias, desde un pastelero a un transformador que craquea o cualquier otro, o un comercializador puro y duro, pues también puede certificarse para poder utilizar esas menciones. La solicitud es un poquito más amplia, puesto que la industria tiene un poco más de riesgo y tiene más documentación en torno a ella, pero no deja de ser. Y los puntos, digamos, más críticos, pues pueden ser si comparte producto ecológico con no ecológico, que es posible, pero tiene que haber una trazabilidad clara y rigurosa de separación de productos. Lo que viene diciendo, ¿no? Que tiene una buena separación, el plan de limpieza, por supuesto, balances de entrada y salida que coincidan, y en función de esto pues se va a comisión de certificación y sale conforme o no conforme, ¿vale? El etiquetado quizás es la parte en la que el consumidor está más identificado, sobre todo el que no está muy vinculado al campo, quizás más urbanista, y tenemos que decir que el biológico, ecológico y orgánico es la mismo. Dependiendo quizás del país donde se comercialice, pues utiliza más un término u otro. Términos como natural no identifica en nada
a la producción ecológica. Natural, bueno, es un ámbito muy ambiguo y que mucha gente utiliza para decir que lo mío es ecológico, pero no lo es realmente. Porque tenemos la suerte que tenemos un reglamento que es europeo, que es público, que ha costado muchos sudores y que se ejecuta. Siempre, como me decía al principio, hay hay organismos de controles que de forma imparcial y objetiva supervisan que esto sea así o no. Por eso digo que cuando utilizamos biológico, ecológico, orgánico es lo mismo. Y sí, pero bueno, también busca algo claro, es que se identifique el origen del producto. Desde siempre, bueno, podemos ver si el producto es de origen europeo, no europeo, si es conversión, que como ya decía que es conversión, es ecológico, y el conjunto de sus ingredientes. Aquí tenemos algún ejemplo de este caso de leche, que viene su certificado de la hoja europea. En la hoja es que engloba a la certificación y producción ecológica, que debe estar en cada uno de sus productos. Vaya. Si aquí veis con el ratón, cada uno de los productos va identificado que es producto ecológico. Esta es la hoja verde europea, que es común para todos los países de Europa. Y aquí está identificado el organismo de control CAE, que es con el que yo trabajo. Y siempre me he recogido de ES de España, ECO de Ecológico, 001 identificado de CAE y AN, importante, Andalucía. Si fuera otra comunidad autónoma distinta, pues iría cambiando. Pues es muy importante, y una reclamación siempre de los consumidores y demás, el origen, de dónde viene el producto. Así que desde siempre se viene trabajando en este sentido. Cuando nos vamos a otra comunidad autónoma, pues como es el caso de Galicia, pues ya cambia y pone GA. Y se puede encontrar el logotipo de producción ecológica en todos estos tres colores, tanto en negro, blanco como verde. Bueno, aquí un ejemplo más de cómo van a identificar los productos para cuando los consumáis. Yendo un poco más, siendo más conciso ahora, pues he cogido algunas fotos de en torno al nogal para aquellos agricultores que están aquí, que quizá un poco sean los que más nos estén escuchando o viendo. Y cuando hablamos de producción ecológica tenemos que hablar y entender de nuevos términos, como es suelo, es algo clave, manejo de cubierta vegetal, ¿vale? Hay que perder la fobia a la hierba y por supuesto hay que cambiar el modelo de producción de la persona, bueno, del método convencional, ¿vale? Cambia bastante. Esto debe ser una estampa normal de una finca en producción ecológica de nogales en invierno. Si os fijáis, aquí hay una pradera de Oxalis Pesca Prae, una vinagreta. Ya veréis, obviamente el contraste es muy amplio como si lo comparamos con una finca convencional en la que se utilizan herbicidas. Ya os digo, el herbicida, por supuesto, ya sea de síntesis química o sea vinagre, no se puede utilizar. La normativa contempla que la hierba es un mejorador del suelo. Yo repito, el suelo es una palabra clave que tenemos que seguir trabajando para que sea rico en materia orgánica y se pueda cultivar estos nogales de buena forma, ¿vale? Y aquí ya, esa es una otra foto de brozado ya en otoño. Muchos preguntaré, bueno, ¿y qué puedo utilizar y qué no puedo utilizar? Porque si me cambio ahora a producción ecológica, me gusta y quiero probar, pues algo muy importante son los términos el conocimiento del cultivo y sobre todo prevención. Son dos claves que para que el cultivo ecológico triunfe y tenga buen cauce, eso, cada vez, por desgracia, se va perdiendo un poco más el conocimiento agrario que ha habido aquí siempre, pero se puede complementar con las nuevos estudios, nuevas técnicas de manejo de fauna auxiliar y sobre todo prevención. Prevenir las enfermedades o prevenir los problemas, ya sea en agricultura, en cualquier otra índole, es fundamental para que tenga éxito. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo, quizá muy común ya para muchos, que es la mariquita, ¿no? Muchos agricultores, cuando van a finca y demás, pues no saben realmente el papel fundamental que tiene, como este ejemplo, la mariquita, ¿no? Que es un gran depredador de pulgones. Muchos creen que es malo o no hace nada, pero por eso digo, el conocimiento es muy importante. Es importante que se estudie, que se sepa, que se haga curso de formación para que los cultivos después tengan éxito y haya buenas producciones. Y en cuanto a la prevención, pues este es uno de los ejemplos de una estampa que en breve, si no ya, hay muchas fincas umbrías de nogales en la zona. Zonas donde hay mucha humedad, hay pocas horas de luz, porque también ya los marcos de plantación, los árboles se han estrechado, pues empiezan a aparecer problemas, como por ejemplo de hongos, ¿no? En este caso aquí vemos la anthracnosis. Pues si en este momento, pues este punto es difícil tratar, pero con buen conocimiento y utilizando productos ecológicos se puede llegar a remediar.
Vale. ¿Dónde podemos saber si este producto o no ecológico es o no es? Pues es que el comercial me ha dicho que sí o que no. Pues una forma muy identificativa es ver que los insumos tengan esta etiqueta CAE de insumos, que es una nueva norma que se ha puesto en vigor junto al Ministerio para normalizar la certificación de insumos. Y también aquí traemos una aplicación de insumos que cualquiera se puede descargar en su móvil y verificar si ese producto no se puede. Una forma de autocontrol. Por supuesto, siempre pueden hacer una consulta de si es apto o no es apto para su uso en producción ecológica. Y bueno, este ha sido un poco el relato que he comentado. Desde CAE estamos a vuestro servicio para cualquier información, cualquier duda. Yo voy a intentar también estar aquí un rato con vosotros para tener el café y poder acercar un poco más que la producción ecológica. ¿Vale? Así que bueno, aquí tenéis los teléfonos de la oficina y también el corporativo por si tenéis alguna duda. Y nada, muchas gracias. Yo soy Maribel, soy ingeniera agrónomo y estoy trabajando en el Ayuntamiento de Coín. Y voy a contar un poco lo que hemos hecho desde aquí, desde el GDR, en la elaboración de este manual práctico. La idea surge como respuesta a que el cultivo del pacano es relativamente reciente y hay bastante desinformación en lo que a él respecta. Entonces la idea era conglomerar toda la información que pudiéramos desde las distintas fuentes que teníamos a nuestro alcance. Una fuente muy importante ha sido la bibliografía, sobre todo de América del Sur, y muy a tener en cuenta el INTA, que va a ser uno de los ponentes posteriores. La Universidad de Davis también es una fuente destacable. Y por otro lado, desde el GDR se han realizado visitas a explotaciones alrededor de toda la comarca y de todos los distintos tipos que podemos caracterizar, las explotaciones en ecológico, explotaciones de grandes dimensiones, explotaciones que se dedican a pequeñas, prácticamente familiares, y en esas visitas los agricultores nos trasladaban sus dudas. Y en base a ello también hemos intentado buscar respuestas a lo que ellos nos comentaban. Y por otro lado también información de los técnicos, como ya ha hablado José María o el propio Alejandro, también han sido un poco integrados en esto. Y por último, el estudio que es la última parte, los datos topográficos que han elaborado dentro del proyecto. Yo voy a hablar un poco por encima cómo está configurado el manual. Vamos, que es poco esto, y en breve el manual va a estar disponible en la página del Pacano para que cualquier agricultor pueda consultarlo. En principio teníamos la idea de una descripción taxonómica o biológica de lo que era la planta, cómo está distribuida aquí en la comarca y un poco las necesidades que tenía esta, ¿no? Las necesidades ya de nutrientes, las necesidades climatológicas y en relación a las dudas que nos presentaban los agricultores, también vimos interesante intentar mostrarles de forma visual orientarlos cuál era la variedad que ellos tenían, porque muchas veces ni ellos mismos sabían las variedades que tenían. Entonces, también se presenta una pequeña guía de las variedades que tenemos, y después algo que también nos comentaron mucho es plagas y enfermedades que hay o que pueden afectar al pacano. También estaban muy interesados en los tipos de poda y en los diferentes momentos en los que hay que podar. O sea, no es lo mismo una poda de formación o una poda cuando ya el cultivo está en fase de producción. Y por último, lo que hemos dicho, las cosechas, cómo se caracteriza y cómo se está caracterizando propiamente la distribución del cultivo en la zona del Guadalhorce. Y así, a grosso modo, un poco en lo que consiste el manual. Ya repito que va a estar disponible para cualquier agricultor pueda consultarlo y tenga un manejo más específico del cultivo y pueda sacar el máximo rendimiento. Y un poco más, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho. Pues bueno, muchas gracias, Belén, por tu amable presentación, y también agradezco al Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce pues el que me haya invitado a esta jornada de finalización de
del grupo operativo Pacano. Nuestra participación en este caso, como ha comentado Belén, pues en principio era la caracterización de las variedades que ha estado hablando Teresa. Nosotros, claro, hemos hecho una caracterización del fruto. Entonces, en mi presentación pues, voy a hablar un poco cuáles eran esas variedades, que son todas las que ha mencionado Teresa, más 2 que faltaban, y un poco cómo hemos hecho la identificación. O sea, hemos partido de unas muestras que nos han entregado, aproximadamente 1 kilo de cada variedad, y a partir de ahí pues nosotros hemos hecho esa evaluación. Entonces, voy a hablar un poco hacer una pequeña introducción a qué metodología se utiliza para la caracterización de variedades o de cultivares, y luego os pondré los resultados preliminares. Hablo de resultados preliminares porque son resultados de 1 año, tampoco eran muestras que procedían todas de las mismas parcelas, y entonces lo hablo como resultados preliminares. Y luego las conclusiones, bueno, como al final antes de la clausura, pues se va a hablar de las conclusiones del grupo operativo, pues por no extenderme, pues no voy a hablar de ellas. Bien, con respecto a la identificación de los cultivares de nogal pacano, nosotros recibimos 1 kilo de las variedades que aparece ahí, 1 kilo de Cherokee, de Mahan, de Pawnee, de Texas, de Western Lake y de Wichita, ¿vale? Y nosotros pues íbamos a hacer una caracterización, en este caso, de la nuez, O sea, hablamos del cultivar, pero solamente vamos a hacer caracterización de la nuez y de la semilla o parte comestible, ¿no? Para lograr para realizar la identificación y caracterización de un cultivar, ¿vale? O para lograr la identificación y caracterización de un cultivar, es necesario la utilización de un descriptor. Un descriptor es una herramienta que se utiliza para realizar una evaluación de una serie de caracteres cualitativos y cuantitativos propios de esa especie. Entonces, en este caso, estamos centrados en la especie Caria illinoensis o nogal pacano. En este caso, existen un total de 42 caracteres que se evalúan. Esos caracteres pues, se recogen, como veis ahí, en una directriz que marca la UPOV, o la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que tiene una serie de manuales que se van actualizando, y en donde se van recogiendo estos caracteres de esta especie, y se va afinando cada año un poco más. Entonces voy a explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué caracteres son los que se evalúan en general en esta especie? Pues se agrupan, por ejemplo, por árbol. Dentro de árbol existen 4 caracteres, por rama de 1 año, un carácter, hoja, 2 caracteres, foliolo terminal, foliolo lateral, amentos, o flores masculinas, o inflorescencia masculina, inflorescencia femenina, 1 carácter, estigma, 2 caracteres, vaina, 2 caracteres, nuez, 11 caracteres, semilla, 3 caracteres, y luego época de brotación de las yemas foliares, 1, época de caída de las hojas, 1, y época de dehiscencia o apertura de las vainas, 1. Bien, el hacer todo esto de cada una de esas variedades, pues sería un trabajo que supondría varios años, ¿no? Entonces, en concreto, nosotros solamente lo hemos hecho de las muestras que nos disteis vosotros, ¿vale? Y tan solamente hemos evaluado lo que teníamos, que era la nuez y la semilla, que es lo que veis ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se evalúa o qué es lo que se recoge dentro de cada carácter? Pues, por ejemplo, en la nuez se recoge 11 caracteres, que vienen con una numeración, que empieza en el 19 y termina en el 29. Y lo que se hace es un análisis muy exhaustivo de la nuez. Se ve su longitud, se mide su longitud, su anchura tanto en vista lateral como en vista lateral con la sutura de frente. Ahora veremos lo que es la sutura. La forma de la nuez en vista lateral, la forma de la nuez en vista lateral con la sutura de frente,
la forma de la nuez en vista ventral, la forma del ápice o la punta de la nuez, ¿vale? La longitud de ese ápice o punta, el color de fondo de la nuez, la superficie que ocupa, las manchas oscuras que aparece en la nuez, qué superficie ocupa, incluso también el grosor de la cáscara, ¿de acuerdo? Y luego en la semilla o la parte comestible o kernel que denominan también, que es la traducción del español al inglés, pues se evalúa el tamaño de la semilla en relación al tamaño de la nuez, el peso de la semilla y el color de la semilla, la mayor o menor fuerza de ese color marrón de la semilla. Entonces, por ejemplo, os voy a pasar rápidamente cada uno de los caracteres para que veáis los niveles en los que se mide. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de longitud, que es el carácter número 19, tiene tres niveles de expresión. Bueno, se reducen aquí a 3 niveles de expresión. O sea, cada carácter tiene sus correspondientes, o sea, cada carácter para el órgano nuez tiene sus correspondientes niveles de expresión. El nivel de expresión sirve para definir el carácter, o sea, este nivel de expresión corta, media o larga, la longitud, sirve para definir el carácter y además también para armonizar las descripciones. Y al mismo tiempo a cada nivel de expresión, como veis aquí, se le asigna una numeración, que eso sirve para facilitar el registro de los datos, ¿de acuerdo? Así como también para la elaboración y el intercambio de la descripción que podamos hacer en otras zonas o con otros países. Entonces, la longitud pues sería la altura que tiene la nuez, o sea, el extremo de la nuez de una punta a otra punta. Eso sería la longitud, ¿vale? Como veis ahí. La anchura de la nuez, que sería el carácter número 20, que puede ser estrecha, media o ancha, ¿vale? Sería la anchura de la nuez en vista lateral, que sería la distancia que hay de aquí a aquí, perdón. La distancia que hay de aquí a aquí. O sea, en vista lateral es, por ejemplo, esta es la variedad maja, pues en vista lateral es cuando nosotros no tenemos de frente lo que se llama la sutura. Que voy a pasar a la siguiente diapositiva y la sutura es el punto o la zona de unión de la cáscara de la nuez. En algunas nueces esta zona de unión, esa sutura está más pronunciada y en otras están menos pronunciadas. ¿De acuerdo? Entonces, la anchura de la nuez en vista lateral pues puede ser estrecha, media y ancha. Y al mismo tiempo, en cada carácter nos ponen unas variedades de ejemplos. Por ejemplo, cultivares que tienen una anchura en vista lateral estrecha, pues tenemos Desirable, Kernodle y Mahan. Eso se le asigna el número 3. Media, Stuart y ancha, Chochoni. ¿De acuerdo? Aquí vienen 3 números, pero en realidad son 9. Lo que pasa que para abreviar y que tampoco sea demasiado extenso, pues solamente se indican esos 3 números, pero en realidad son 9. La anchura en vista lateral con la sutura de frente, pues hay que poner la nuez hacia nosotros, viendo la sutura, y medir la distancia que hay de un extremo al otro extremo. ¿De acuerdo? ¿Me oís bien? ¿Me estáis escuchando? Ah, vale. Bien. Luego, otro aspecto muy importante para poder identificar un cultivar es la forma de la nuez. Entonces, la forma de la nuez es lo mismo. La habremos de ver bien siempre en vista lateral, pero si la sutura de frente, entonces nos podemos encontrar nueces que son de forma oval, de forma circular, de forma elíptica, de forma oblonga y de forma ovoval. Y tenemos sus correspondientes ejemplos. Por ejemplo, de forma oblonga, que es de este tipo. Forma oblonga es la nuez donde la anchura, la mayor anchura está justo en el centro de la nuez, ¿vale? Pues forma oblonga, pues tenemos Curtis, Harris, Super y Mahan. Forma oval, por ejemplo, Western Slade, que es una variedad que se utiliza aquí. La Western Slade, la mayor anchura de la nuez está
de la mitad hacia arriba, ¿eh? Entonces, eso son una serie de indicaciones que vamos tomando que nos pueden servir para, en este caso, para poder identificar un cultivar. Lo mismo la forma de la nuez en vista lateral con la sutura de frente. Pues lo mismo, veis aquí, Mahan con su sutura, pues vemos la forma que tiene y la evaluamos. Si es de forma oval, circular, elíptica, oblonga u oval, ¿eh? Son los principales tipos de forma que nos vamos a encontrar en la nuez. Luego, el carácter 24 sería hacer una visión de la nuez en vista ventral, o sea, mirando la nuez desde arriba, exponiendo la nuez hacia nosotros, ¿vale? Y con la sutura, o sea, que este punto esté mirando hacia nosotros, el punto de inserción, y la sutura en posición vertical. Entonces, tenemos tres tipos, nueces que van a ser achatada ancha, achatada media y circular, ¿eh? Achatada ancha, achatada media y circular. Y aquí sus correspondientes ejemplos. Luego, la forma del ápice de la nuez, sin tener en cuenta el extremo, pues puede ser aguda, como está aquí, puede ser obtusa, como está aquí, ¿eh? Y puede ser redondeada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una variedad que hay aquí en la zona, que es Success, normalmente suele tener la forma del ápice obtusa, ¿eh? La longitud de la punta, pues algunas variedades o algunos cultivares no van a tener o van a ser muy cortos, ¿vale? Como sería este caso, en Chochoni. Otro va a ser medio y otro, por ejemplo, va a ser largo. Por ejemplo, el Mahan se caracteriza porque tiene una longitud de punta bastante larga, ¿eh? De hecho, dentro de las variedades de ejemplo que se incluyen aquí, la Mahan se incluye como larga, ¿eh? Otro carácter importante, el número 27, es el color de fondo de la nuez, ¿vale? Esto es el color que tiene la nuez sin tener en cuenta las manchas oscuras, ¿vale? Entonces, pues tenemos marrón grisáceo, marrón claro, marrón medio y marrón oscuro, ¿de acuerdo? Y también, pues, las variedades de ejemplo, marrón grisáceo Barto, que tengamos aquí en la zona, pues, Mahan Success, por ejemplo, de Seedable creo que también hay por la zona, y Chochoni creo que hay también, etcétera, ¿vale? Otro carácter importante a evaluar es el número 28, es la superficie que ocupan las manchas oscuras, que pueden ser pequeñas, medias o grandes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en Mahan, es la variedad que tenemos por aquí, la superficie es media. El grosor de la cáscara, pues el grosor de la cáscara también viene su correspondiente nivel de expresión. Tenemos nueces con cáscara delgada, media o gruesa. Y en este caso, el grosor de la cáscara, pues también nosotros lo podemos evaluar midiendo con un calibre, pues precisamente el grosor de la cáscara. Y entonces hacemos, sería un carácter cuantitativo porque estamos haciendo una medición, en este caso, con un calibre. ¿De acuerdo? Bien, esos son caracteres que hacen referencia a la nuez, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen referencia a las semillas? Pues son tres, que son los que vamos a ver ahora. El tamaño de la semilla, cuando hablamos de semilla, es la parte interior de la nuez, o sea, lo que se come, la parte comestible, el embrión, la relación que existe entre la parte comestible, la relación de tamaño que existe entre la parte comestible y la nuez, y el tamaño de la nuez. Pues puede ser pequeña, como veis ahí, media y grande, ¿eh? Grande, pues, por ejemplo, se ve que prácticamente la nuez cubre casi todos los huecos o vacíos que hay, o sea que la semilla cubre casi todos los huecos vacíos que hay en el interior de la nuez. Y finalmente, bueno, está el peso de la semilla también, que se establece en 3 niveles de expresión. Bueno, en realidad hay 9 niveles de expresión, pero aquí se recogen solamente 3, liviano, medio y pesado, ¿vale? En este caso, el peso, pues también lo podemos coger y directamente evaluar, pues, cogiendo 10 semillas, ¿vale? Lista para consumir, como pone ahí, y haciendo su pesaje en una báscula. Y por último, dentro de la semilla, otro carácter, que sería el carácter número 32, sería sería la intensidad del color,
Espera, que me he ido para arriba. La intensidad del color, que se establecen 3 colores, claro, medio y oscuro, y variedad de ejemplos. Pues claro de Sidewall, medio Pawnee y oscuro Stuart. Yo he puesto aquí algunas fotos. Es verdad que a lo mejor algunas fotos no ha salido muy bien y ha podido salir lo que es la semilla un poco más oscura de lo que en realidad es en la realidad. Bien, como resultados preliminares, pues voy a pasar a describir algunos de ellos. Por ejemplo, de la muestra que nosotros recibimos, o la muestra que yo recibí, de esos 6 cultivares, pues el número, si evaluamos el número de nueces que había en 1 kilo, o sea, pues en este caso de Mahan había 92 nueces, luego podemos agrupar Pawnee, Cherokee y Western Lake entre 135 y 140 nueces en 1 kilo, Wichita pues 150, y la que mayor número de nueces había en 1 kilo era Texas, ¿vale? Porque era la nuez más pequeña. El peso de la nuez, pues igualmente diferenciamos varios grupos. El peso medio de una nuez, en el caso de Mahan, era aproximadamente 11 gramos. Luego podemos incluir dentro de un mismo grupo, porque no hay diferencia significativa muy importante. Estamos hablando de 7 kilos a 7 kilos y medio aproximadamente. O sea, perdón, de 7 gramos a 7 gramos y medio de nuez en Pawnee, Cherokee, Western y Wichita. Y luego al fondo queda Texas con 6,13 gramos de peso medio por nuez. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, aquí pongo una foto, en este caso, donde evaluamos el peso de la nuez, pues en este caso, haciendo el pesaje en la báscula. La longitud de la nuez, pues con el calibre digital, como veis aquí, medimos la longitud de la nuez y distinguimos 3 grupos, ¿vale? Mahan, que era la nuez que tenía mayor longitud, aproximadamente 6,58 milímetros, 6 centímetros. Perdón. Luego podemos incluir en un grupo Wichita, Western Lake, Cherokee y Pawnee, aproximadamente 4 centímetros. Y Texas, que quedaría al final como la nuez de menor longitud, 3 centímetros y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? Quiero comentaros, repetir lo que he comentado al principio, que son resultados preliminares, que esto habría que hacerlo durante bastantes años y además con muestras que fueran más o menos representativas y que procedieran del mismo sitio. Si nosotros hacemos una medición de la nuez, de la anchura de la nuez en vista lateral, que sería, por ejemplo, aquí en el calibre se está haciendo esa medición, que sería en vista lateral por la distancia que hay de aquí a aquí, pues también distinguimos Cherokee como la nuez que presenta mayor anchura en vista lateral, son 3,2 centímetros. Luego Mahan, Western Lake, Wichita y Pawnee, estamos hablando de 2 a 2,4 centímetros de anchura, y luego Texas, la que tiene menos anchura en vista lateral. Estamos hablando de casi 2 centímetros. Anchura en vista lateral con la sutura de frente, que sería medir de aquí a aquí. La sutura viene por aquí o por aquí. Nosotros estamos midiendo esta anchura. Ahí veis la foto. Pues igual. Pawnee, Mahan, Western Lake, Cherokee, Wichita, estamos hablando de 2 a 2,2 centímetros, o sea, más o menos se mueven en esos márgenes, y Texas, pues 1,8 centímetros. O sea, Texas es la que tiene tanto menor anchura en vista lateral, así como en vista lateral con la sutura de frente. El grosor de la cáscara, pues el grosor de la cáscara, pues partíamos las nueces con un cascanueces y medíamos el grosor, ¿vale? La que mayor grosor ha presentado ha sido Cherokee, 0,88, aunque luego está el grupo de Pawnee, Western Lake, Texas y Wichita, que estamos hablando de 0,8 milímetros de anchura de cáscara, y la que menos grosor ha sido Mahan, 0,74 milímetros. Peso de la cáscara igual, partimos las nueces, separamos la cáscara de la semilla y pesamos la cáscara. Pues el peso de cáscara, Mahan ha tenido un peso de 4,63 gramos, peso medio de cáscara de la nuez.
Luego tenemos el grupo de Pawnee, Western, Slade, Cherokee, Wichita, que estamos hablando de 3 a 3 gramos a 3 gramos con 5. Y Texas hablamos de 2,3 gramos, ¿de acuerdo? El peso de la semilla, igual, pues una vez que está partida la nuez, pues nosotros sacamos la semilla, ¿eh? Y cogemos y la pesamos en la báscula. Distinguimos, pues, Manhattan, que tiene un peso de semilla de aproximadamente 6 gramos, y luego el grupo de Western Lake, Pawnee, Wichita y Cherokee, que estamos hablando de 4 a 4 gramos y medio. Y Texas, 2,2 gramos. Texas es la que ha tenido menor peso. Y si evaluamos, y si con los datos que tenemos calculamos también el rendimiento, o el peso de la semilla o de la parte comestible respecto al peso total de la nuez, pues distinguimos, pues, o diferenciamos 3 grupos. Wichita y Western Lake, estamos hablando de un 58-59%. Luego está Pawnee, Cherokee y Manhattan, de un 56 y un 57%. Y Texas, un 49%. Bien. Luego, ahí he expuesto los caracteres que serían denominados cuantitativos, o sea, que nosotros hemos podido medir con el calibre, pesando con la báscula, etcétera. Luego están otros caracteres que son cualitativos, o sea, que son más difíciles de medir. O sea, que para medirlo nosotros tenemos que tener conocimiento, pues, por ejemplo, la forma de la nuez, si es de forma oval, si es de forma circular, si es de forma oblonga. Entonces, eso hay que tener cuidado y hay que conocerlo perfectamente, porque a lo mejor una persona ve una nuez que es de forma oval y resulta que a lo mejor otro dice, no, esto parece forma elíptica. Entonces, en ese sentido, pues, esto hay que hacer hay que trabajar con muchas nueces, hay que tener mucha experiencia, pues para poder ir sacando, pues, unos valores, pues, fiables, ¿no? Entonces, yo he puesto, pues, por ejemplo, para variedad Cherokee, ya voy a ir rápido porque me he pasado de tiempo, forma en vista lateral, aquí he puesto foto en vista lateral, ¿vale? Y en vista lateral con la sutura de frente, pues forma en vista lateral, es una nuez que tiene una forma oval. En vista con la sutura de frente tiene forma oblonga. En vista ventral es achatada media, con el ápice, la forma del ápice excluyendo la punta. O sea, esta forma del ápice sin tener en cuenta la punta es aguda. La longitud de la punta es larga. El color de fondo es marrón medio. La superficie que ocupan las manchas depende también del momento en el que se ha cogido las nueces y cómo se han cogido y cómo nos las han presentado. Entonces, por eso digo que siempre es bueno que todas procedan, pues, del mismo sitio y que se cojan en el mismo momento. Superficie que ocupan las manchas, pues en este caso es pequeña. El tamaño de la semilla en relación al tamaño de la nuez, pues en este caso es media, y luego la intensidad del color marrón de la semilla es oscuro, ¿vale? Como me he pasado, eran 15 minutos lo que tenía, ya voy por 24, entonces para la variedad Manhattan, pues en este caso, pues también se ha hecho una evaluación de estos caracteres, de los mismos que hemos visto anteriormente. Forma en vista lateral, forma en vista lateral con la sutura de frente, forma en vista ventral con el punto de inserción de frente, etcétera, ¿vale? Entonces, son los que veis ahí. Y, vamos, yo me imagino que os pasará las presentaciones y demás, y entonces, pues, podéis consultarlo más detenidamente, y cualquier duda que tengáis, pues me la podéis consultar, ¿de acuerdo? Entonces, se ha hecho en Manhattan, se ha hecho también en Pawnee, se ha hecho en Texas también, ¿de acuerdo? En este caso, Texas es una nuez que presenta una forma elíptica, ¿vale? En su vista lateral, o sea, en su vista lateral. En su vista lateral, con la sutura de frente, pues, de las nueces que he evaluado, casi la mayoría presentaban forma elíptica, pero había algunas que presentaban una forma oblonga, o sea, podía ir de elíptica a oblonga, etcétera, ¿vale? Luego Western Lake, también se han evaluado todos esos caracteres.
Wichita también, que es la última. Y bueno, y eso es un poco la caracterización que hemos hecho, en este caso, como digo, de la nuez. Que si el proyecto continuara, porque yo en las conclusiones diría un poco, si el proyecto continuara, pues aquí solamente se ha hecho caracterización de nuez y semilla, pero luego, como veis ahí, existe evaluación del árbol, evaluación de la rama, evaluación de la hoja, de los foliolos, de los amentos, de la inflorescencia, de estigma, vaina, etcétera. Esto es evaluación de caracteres, tan solamente evaluación de caracteres. Si el proyecto continuara y demás, pues una de mis conclusiones pues sería que habría que hacer un estudio mucho más exhaustivo de todo esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros en el IFAP, en las parcelas experimentales que tenemos aquí, precisamente tenemos programado pues hacer todo esto, evaluar todos estos caracteres y, hombre, si el proyecto continúa y demás, pues sería pues también interesante, ¿de acuerdo? Pues como os comentaba, Enrique pertenece al INTA de Argentina y ha colaborado con nosotros en jornadas anteriores. Ha servido pues para establecer una conexión con esa zona en la que son pioneros en la producción de nogal pacano. Y bueno, pues a raíz de esto pues esperemos que sigan saliendo proyectos o jornadas en torno al pacano, porque aquí estamos bastante interesados en esto y que se siga potenciando. Enrique, te cedo la palabra. Muy bien, Belén, muchas gracias. Nuevamente les agradezco la invitación a participar de estas jornadas que han organizado. La verdad que muy interesante a lo largo de todo este tiempo. Fueron 2 jornadas previas en las cuales pude participar. Y el objetivo justamente es ese, ¿no? Tratar de llevar una capacitación al sector productivo con un objetivo de producción sustentable, ¿no? A lo largo del tiempo. Así que muchas gracias por la invitación. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a un simposio que estamos organizando. Ahora voy a compartir pantalla, si les parece bien. He preparado un PowerPoint. Muy bien, bueno, como les decía, los invitamos a participar del tercer simposio sudamericano de pecan, que se va a realizar en Argentina en el año 2022. Un segundo. En el año 2022 pensábamos realizarlo en el 2021, pero por el tema de la pandemia nos obligamos a posponerlo para el 2022, ¿no? Un tiempo un poco más normales. Esperamos que se den en esos momentos. Este comité está organizado por un comité unificado que se formó previo a la organización de los comités de científicos y de organización. Este comité unificado está formado por grupos de productores de pecan de Argentina, universidades y el INTA. El primer y segundo simposio se han realizado en el Brasil, en la zona del sur de Brasil, en Río Grande do Sul, en el año 2017 y 2019, perdón, 2018 y 2019, y el próximo simposio, como les comentaba recién, se va a realizar en Argentina en el año 2022. Quiero presentarles ahora un par de videos, unos videos presentando a 2 plantaciones. Son dos de las plantaciones más antiguas que tenemos en el país, de aproximadamente unos 25 años, y si bien no son representativas del total de la superficie implantada en nuestro país, que son 8.000 hectáreas, y no son representativas, como les decía, porque el promedio de edad de nuestras plantaciones son entre 8 y 10 años, que estamos aproximadamente en la mitad del ciclo productivo. Pero en este caso, en estas plantaciones ya desarrolladas, la idea es presentar en esta oportunidad una ventana del tiempo de cuál es el potencial en los próximos 10 años de la producción, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, ¿no? En Brasil, Uruguay y Argentina, que nos estamos posicionando como un polo productivo de producción de pecan en contraestación. Es una plantación que está localizada en la cercana a la ciudad de Suipacha, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Como les comentaba, es una plantación de más de 25 años, y ustedes pueden ver el desarrollo de las plantas. Y acá es un campo que está totalmente tecnificado, con la maquinaria de cosecha, como pueden ver en esta oportunidad.
La ventaja del pecan que es una planta de largo ciclo productivo. Y en el caso del simposio vamos a convocar a los principales referentes a nivel mundial, referentes de Estados Unidos, de México, Brasil y Uruguay, que vamos a intercambiar los últimos avances en el cultivo. En este caso, en el mismo campo, tenemos una planta de procesamiento. También se van a presentar maquinaria, los últimos avances en maquinaria, tanto de manejo del cultivo como de cosecha y procesamiento de la nuez. En este caso es una planta de secado, de procesamiento y secado, y también de partido y disposición final del pecan. Acá podemos ver la maquinaria referida al momento de cosecha. Y acá todo el ciclo de hilerado del pecan y cosecha posterior. Muy bien, y por último presentamos un campo que está aproximadamente a unos 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cercano a la ciudad de Varadero. Es un campo de producción orgánica y van un paso más allá y certifican en biodinámica. La idea también en este simposio es intercambiar y contribuir al desarrollo de pautas en el manejo para una producción sustentable. En nuestra región, el Cono Sur, estamos libres de las principales plagas cuarentenarias que tiene el pecan, y eso permite un planteo de manejo ecológico. Acá se hace un manejo de residuos, de compost, para fertilizar a las plantas. Bueno, vamos a cortar un poco el video, vamos a mostrar también que en este caso este campo tiene todo el ciclo completo de producción, procesamiento y empacado de la nuez. Venden la nuez pelada con marca y certifican producción orgánica y biodinámica. Todo el ciclo de procesado de la nuez, de partido, pelado y envasado, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención y los esperamos en el 2022, a principios del 2022 en Argentina.